corrientes del realismo filosófico en sí, ¿no? Pero prácticamente nos da una consideración unitaria entre la ciencia y la filosofía, el uso del análisis como método y el pluralismo como metafísica, así como una visión del mundo naturalista y anti-idealista. Dicho de otro modo más sencillo, ¿no? Más sucinto, se entiende por realismo jurídico a una teoría para la cual el derecho no consiste en normas frías estáticas, pero sí en algún tipo de hechos, por ejemplo, la conducta de los jueces. Ross prácticamente dejaba a un lado, ¿no? Lo que era el derecho positivo, las normas estáticas ahí que no se movían, ¿no? Prácticamente, él le daba importancia a la conducta externa, ¿no? De los magistrados, porque al final estos eran los que administraban estas leyes y pues eran los que aplicaban la justicia a los casos, ¿no? Para acotar, el modelo de Ross, ¿no? Está constituido por el mundo del ser. Él también define un derecho vigente como un conjunto de ideas normativas que sirven para la interpretación, para la hermenéutica de los fenómenos del derecho en acción. Aparte, si trasladamos el realismo jurídico de Ross al caso planteado, podemos inferir que la sola observación también, ¿no? De la conducta externa, incluso esta, no es tan suficiente para determinar o para tratar de predecir, porque en su modelo de Ross, él hablaba mucho de la predicción. Incluso él veía el mundo del derecho y su aplicación con la teoría del mundo del ajedrez, ¿no? Entonces, retomando la idea que estaba mencionando con anterioridad, Ross, pues, él decía que no solo había que inferir la sola observación de la conducta externa del juez para poder predecir lo que él iba a aplicar, sino de que la aplicación de una norma a su vez también significaba de que el juez fundamenta en ella su sentencia, o sea, el juez se avala de esa norma para poder dar su veredicto, ¿no? En este caso, en la actualidad, en los distintos casos, ¿no? Incluso para nuestro caso elegido en Barros Altos, también el juez o jueces, en este caso, porque estamos también tomando desde, como ejemplo, ¿no? De este caso, tienen que tomar en consideración todas las normas para tratar de elegir lo que sea más equitativo, lo que sea más justo, tanto para las personas afectadas, ¿no? En tal caso, en el caso de Barrios Altos versus Perú, cabe decir que son vigentes aquellas normas que los jueces usan para justificar sus decisiones y que ante la negativa de querer aplicar una ley, ¿no? Que un juez particularmente cree que va en contra de sus principios morales, lo que se debe hacer es considerar la vigencia de esa ley, ¿no? La misma que está tratando de atentar o superponerse a una norma con rango superior, como en este caso la Constitución, por así decirlo. Y todo este análisis se debe dar con la finalidad de que la primera ley, la que peca de ser inconstitucional, quede derogada por ese mismo motivo. Conclusiones. Según Kelsen pues nos decía que el derecho es una ciencia. ¿Puedes hablar tú, Anaís? Según Kelsen, el derecho es una ciencia objetiva donde no tiene que intervenir ciencias como la psicología u otras para determinar un caso como el presentado. Sin embargo, Hart nos indica que la moral puede influir, mas no predominar para la decisión de un juez. El derecho no puede ser cerrado, es decir, que tiene que relacionarse con otras ciencias para que pueda valorar distintos ámbitos y esferas que se da en la vida cotidiana. Es más, el positivismo incluyente admite la posibilidad de que existan principios jurídicos relacionados con la moral que orienten en una decisión judicial. El Asimismo, positivismo asimismo ahora sí, ya me recuperada, puedo
Añadir que el positivismo crítico es una doctrina libre de valores que establece lo justo, pero con una base, la cual viene a ser los dictados del poder soberano y no en un derecho que se pretenda superior por fundarse solo en la naturaleza o en las creencias o en Dios, etc. Asimismo, por realismo jurídico se entiende a la teoría para la cual el derecho no solo consiste en normas frías y estáticas, también consiste y se le da valor a los hechos, por ejemplo, la conducta de los jueces. Propuestas de solución y recomendaciones. Una de las propuestas es mejorar el procedimiento de un proceso judicial o de cualquier otro ámbito y mostrar la transparencia de cómo se resuelve y ocurre todo el, cómo se resuelve dicho caso, los procedimientos que se siguen, las pruebas que se muestran para que este caso no sea considerado que donde haya influido la corrupción, puesto que si bien no podemos afirmar, podemos deducir que esta ley, al ser aprobada, ni bien fue presentada, haya estado presente la corrupción, ¿no? Y también, mediante eso, tenemos que asegurar que nuestras autoridades, las que nos representan para resolver un caso, tengan más límites, que no sea tan considerable, tan viable que estos cometan este tipo de actos. También se debe reconocer e implementar el derecho humano internacional como la protección de un derecho análogo moral. Muy bien. Prosiguiendo con la línea de propuesta de solución y recomendaciones, se tiene también, o es menester añadir, de que la crítica del derecho es la principal tarea cívica de la jurisprudencia y de la ciencia jurídica, porque solo en virtud de este enfoque crítico es posible exigir la reforma del ordenamiento en aquellos sectores en que sea incoherente o carente de plenitud, es decir, en las lagunas del derecho, las deficiencias o defectos de la ley como tal. También de que lo que un juez no debe hacer nunca es ocultar las antinomias mediante una actitud acrítica y contemplativa de las normas. No recuerdo bien el artículo, ¿ya? Pero los jueces, ¿no? Los legisladores, por así decirlo, y los funcionarios, ¿no? Del sector público, en este caso sí, son conscientes, si ellos logran ver que hay una ley que posee deficiencias o defectos del derecho, o que está causando esta clase de inconstitucionalidad porque está afectando a otras normas con rango superior, están obligados a dar cuenta, en este caso, más que todos los jueces, están obligados, así sea la distancia que sea, están obligados a poder dar cuenta para que el poder legislativo pueda reformar esa ley y que no se siga pues vulnerando la constitución o el rango de leyes. Bueno, por último, ¿no? Ya que hemos mencionado el anterior punto, ¿no? Anterior, yo podría inferir y evocar a que no solo se analice y se evalúe constantemente la conducta externa de un juez, porque si nos abocamos al realismo jurídico de Ross, ¿no? También se tiene que tomar por especial consideración no solo lo externo, lo que tú puedas ver, el saco y corbata, nada más, sino también la formación ética y moral de los jueces. Porque si vemos la formación ética y moral, prácticamente estamos, como quien dice en esa expresión popular, matando dos pájaros de un tiro, porque uno, ese juez, ¿no? Ese funcionario público va a poder administrar justicia como tal, como se debe, y advertir de los defectos y deficiencias de la ley, y por otro lado, no va a permitir que otros transgredan la ley
no va a estar inmerso en actos de corrupción, porque tanto su exterior como su interior van a estar sincronizados, ¿no? Y se va a regir por el eje de la ética y de la moral, de la justicia y del derecho, que son los preceptos que un día, pues, juraron defender. Eso sería todo. Muchas gracias. A ver, para cortar. Está. Ah.